rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Cuán sublime eres tú, cuán sublime es tu hermosura, cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de honor y majestad, estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Tus palabras más dulces que la miel, tan poderosas y fieles a ti, que al universo Exaltamos al Señor en esta mañana. y a todo en él. Glorioso es su nombre, digno de ser en gran manera alabado. Bendecimos su nombre y alabamos su santo nombre. Él es digno de ser exaltado, digno de toda gloria y de toda alabanza. Exaltado sea el nombre del Señor. Damos gracias por su fidelidad. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Todo de Por ti, eso le exaltamos y bendecimos. lleno de gracia y de verdad. Exaltamos al Señor en esta mañana porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor porque ya estamos en esta mañana listos para transmitir la revelación de su palabra para cada uno de ustedes que ya están conectados, y mando saludos y a toda Misión Cristiana al Calvario La Sabana, y también a todas las personas que están en esta mañana conectada a esa transmisión. Y ya listos para ir a las Escrituras, para oír el mensaje de Dios para esta mañana. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Estamos escuchando o leyendo la parábola que el Señor estaba enseñando. En muchas ocasiones el Señor enseñó a través de parábolas. Entonces aquí estamos viendo otra parábola. Entonces, les habla de que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Notemos allí, la parábola es una enseñanza, pero que ahora lo podemos entender. Ahora nosotros podemos entender. En aquel tiempo muchos no entendieron las parábolas que el Señor les hablaba. Efectivamente está hablando que el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de una realidad. El reino de Dios es semejante a un rey que le hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando definitivamente de el Rey, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, el cual vamos a leer más adelante acerca de las bodas. O una realidad, lo que ya está preparado, ya está planificado. Entonces pongamos mucha atención a esta enseñanza, a esta parábola, porque es importante que entendamos que no nos encontremos en esa misma situación de las personas de aquel tiempo. Por eso ahora se nos está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esta es una verdad, es una realidad. Y habla en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Notemos eso, que envió a sus siervos. El rey envió a sus siervos a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Notemos eso, que rechazaron la invitación de venir a las bodas. Entonces el rey les mandó a hablar, les mandó a llamar. Entonces pero no quisieron venir. Notemos eso, que no nos hallemos en esa situación, porque la palabra que está siendo enviada ahora es para cada uno de nosotros. Esto sucedió, o más bien esta enseñanza fue para aquellas personas, pero ahora es para nosotros. Es aplicable ahora para nosotros, de manera que siendo enviados los siervos del Señor, nosotros somos sus siervos del Señor, a los que ha enviado a hablarle, a venir a las bodas del Cordero. Entonces escuchemos bien eso y entendamos bien. Envió a sus siervos a llamar a los convidados, es decir, que a través de nuestras vidas, a través de sus siervos, puede ser ministro, puede ser discipulador, puede ser un discípulo
de el reino de Dios que puede estarle estar dándote las buenas nuevas de el llamado de venir a las bodas de el hijo del rey. Pero dice que más esos no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Volvió de nuevo a enviar a sus siervos, a hablarles. Vemos ahí la paciencia de Dios, el rey, que volvió a enviar a sus siervos, a pesar de que ellos le dieron una negativa, no querer venir. Él envió de nuevo a sus siervos a hablarle. Y les dijo, vengan a las bodas, a los convidados, a los invitados. Sin embargo, ¿qué dice? Que todo está dispuesto. El versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso, no hicieron caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No hicieron caso al llamado de Dios. El llamado a las bodas de el hijo del rey. Estamos hablando de las bodas del Cordero. Más adelante se los voy a mostrar. Entonces nos dice que mas ellos sin hacer caso, no hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Otros se fueron a sus trabajos. Otro a atender sus negocios, a supervisar sus negocios, ocupado en sus afanes de esta vida. El versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. A otros los afrentaron. Les dice que los afrentaron. Les hablaron golpeado, los afrentaron. Entonces, esa palabra, afrentaron. O los avergonzaron. Y a otros dice, los mataron. El versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey se enojó al oír esto, esa noticia de que no quisieron venir, pero sobre todo la actitud de ellos de no hacer caso, de atender sus negocios, de darle preferencia a sus trabajos, a sus negocios, a otros afrentándolos. Los afrentaron. Al oír esto, el rey se enojó mucho. Nos habla aquí que mandó a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Las bodas estaban preparadas. Estaba preparada. Es decir que no se debía quedar vacía, sino que debía de llenarse. Quiero que notemos también allá en Lucas. Lucas nos habla también aquí
Y nos dice de esta manera, Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Notemos aquí también las excusas. Dice que todos comenzaron a excusarse. A dar una excusa. No puedo ir porque dice aquí, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Todos tenían una excusa. Por lo tanto, la escritura dice, eres inexcusable, cualquiera que seas. No hay excusa que valga delante del Señor. Aquí estamos viendo que cómo se empezaron a excusar. Otro que porque se había casado, otro y todavía les decía, te ruego que me excuses. Todavía le estaba rogando que lo excusase, que lo justificase. Pero no habrá justificación, no habrá excusas delante de él. Es que esto, es que lo otro. No va a haber excusa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso atendamos muy bien en esta mañana que tenemos la oportunidad de oír su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. No habrá excusa delante de él, no habrá ninguna excusa. Entonces, nos habla entonces, regresando a Mateo capítulo 22, versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos, los llamados, los que habían sido convidados, no eran dignos, porque empezaron a excusarse. Empezaron a poner peros. Entonces, tengamos cuidado con esto. Es que no tengo tiempo. No hay excusa delante de Dios. Es que necesitamos trabajar. Sí, pero primero es el reino de Dios. Y después lo demás. El trabajo, los negocios. Pero primero es el reino de Dios, es Él. Por eso estamos viendo aquí que las excusas empezaron a presentarse. Pero las bodas se han de celebrar, no se detendrá, porque algunos no quisieran oír el llamado, o no quisieran venir a las bodas. Las bodas ya están preparadas, dice la escritura aquí. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Notemos aquí, podemos decir que los convidados era el pueblo de Israel primeramente. Eran ellos los llamados a venir a las bodas. Sin embargo, se empezaron a excusar. Muchos no creyeron en el Señor.
Por lo tanto, se abrió puerta para nosotros los gentiles, para todas las naciones. Esta invitación o ser convidados, por eso dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Aquí está hablando de nosotros, los gentiles, que se abrió puertas para nosotros de oír las buenas nuevas. Pero igualmente, cuando se te está anunciando la buena nueva, no debes excusarte. Por eso hoy se te está hablando la palabra y que puedas entender que no hay excusa delante del Señor. Y nos habla aquí que a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. De todas maneras, se llevará a cabo, las bodas se han de celebrar y se ha de llenar. Por eso las buenas nuevas están llegando a todas las naciones para ser convidados a las bodas. Y el que creyere y fuere bautizado, como dice la Escritura, será salvo. El versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos viendo aquí que un hombre fue hallado dentro de la boda sin estar vestido de bodas. Por lo cual vemos que él le preguntó: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es verdad, la palabra de Dios. Esto será así. Pero por eso la oportunidad en esta mañana que tú creas en la palabra de Dios, en las buenas nuevas, para que creyendo tengas vida en abundancia, vida eterna. Aquí habla de alguien que no estaba preparado, no estaba vestido de bodas. Por lo tanto, fue sacado, fue atado y echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Nadie va a entrar a las bodas, al reino de Dios, con otra vestidura que no sea de acuerdo al reino de Dios. Y veremos más adelante acerca, o lo que quiere decir estar vestido de bodas, o lo que significa estar vestido, para que entendamos. Quiero que vayamos antes de ir a Apocalipsis, leamos el versículo 14 aquí, Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados. El llamado es para todos. Sin embargo, la palabra de Dios dice: y pocos escogidos. Pero que tú seas de los escogidos. Por eso se te está llamando a ti, se te está haciendo el llamado. Ser convidados a las bodas del Hijo del Rey. Pero que tú seas de los escogidos. Que no seas de los muchos que son llamados. Por eso el llamado de Dios es para
todos, para todas las naciones, pero que tú seas de los escogidos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Aquí es donde vamos a entender lo que el Señor les estaba hablando. Les estaba enseñando en parábolas, aunque ellos no entendieron. Pero nosotros sí estamos entendiendo, pero por lo tanto, como estamos entendiendo, debemos creer y hacer. Creer y hacer. Porque si tú crees, vas a hacer. Miremos aquí Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Miremos aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos habla aquí lo que ha de acontecer pronto, y es verdad que es una realidad. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. De esto le estaba hablando el Señor, pero ellos no estaban entendiendo que les estaba hablando de este acontecimiento que sucederá en los fines de los tiempos, porque ha de suceder, se han de celebrar las bodas del Cordero. De eso estaba hablando, cuando estaba hablando de que el reino de Dios es semejante a un rey que le hizo fiesta de bodas a su hijo. De eso estaba hablando, de lo que ha de acontecer y de lo que está preparado. Pero también ahora que tú estás siendo convidados a las bodas, pero que no te excuses, que no pongas excusas, sino que puedas venir a estas bodas, porque habla de aquellos convidados los cuales se empezaron a excusar se empezaron a excusar. Unos que se había casado, otro que había comprado una hacienda y tenía que ir a verla, otro iba a su trabajo y a atender sus negocios. Todos tenían una excusa, pero vemos que esos convidados pues no agradaron al rey. El rey se enojó mucho por esta actitud de los convidados, que eran convidados a venir a las bodas, sin embargo no fueron hallados dignos de venir a las bodas. Por eso habla aquí que porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Habla aquí de la revelación como si ya estuviera pasando, lo cual está por suceder, pero por eso el llamado de Dios para tu vida, para que tú puedas venir a las bodas del Cordero, ser partícipe también. Por eso dice, y a su esposa se ha preparado. Estamos hablando de la iglesia, los creyentes que han creído en Jesucristo. Esta es la esposa que se ha preparado. Pero que se ha preparado. Quiere decir que no que se preparó, sino que se ha preparado. Es un tiempo presente continuo, se ha preparado. Entonces, es un tiempo perfecto, se ha preparado. Por eso la iglesia debe estar preparándose para ese tiempo. Esto viene, por lo tanto,
debemos seguir preparándonos cada día. Por eso habla de que en el reino de Dios, o el reino de Dios demanda disciplina. Esto es así. Y lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo disciplinado. Vemos al leer su palabra, vemos disciplina, vemos disciplinado. Se levantaba temprano. No le amanecía. Él se levantaba temprano, pero también pues iba a dormir temprano también, pero antes él oraba al Padre, y antes de levantarse oraba al Padre. Pero también cuando entraba a las sinagogas, como era su costumbre, aquí sí era una buena costumbre el ir tanto a escuchar la palabra de Dios, porque ahí en la sinagoga se leía la palabra de Dios. Pero también vemos que no llegaba antes ni después, sino que era puntual. Eso habla de ser disciplinado. Por eso el Señor nos dio ejemplo en todo, en toda su manera de vivir. Y su esposa se ha preparado. No es una esposa que al último tiempo a prisa se está preparando, no, sino que un continuo prepararse, continuamente. Por eso escuchemos bien. Y su esposa se ha preparado. Está hablando de la iglesia, pero no hay dos iglesias, sino que hay solo una. Y la iglesia que él viene a levantar es una iglesia como él, con su naturaleza, su carácter, como él. Por eso dice la escritura que él mismo, y él se presentará a sí mismo. Él se presentará a sí mismo. Es decir, que los creyentes como él, su misma imagen. Por eso dice, se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Esta es su iglesia. No cualquiera que se diga ser iglesia. No, es aquella que es como él en toda su manera de vivir. Por eso habla de una iglesia gloriosa. Y tiene que ver en todos los aspectos de la vida. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, una iglesia solvente. Una iglesia productiva. Igualmente santa en su manera de vivir. Y su esposa se ha preparado. Eso es para nosotros como creyentes. Somos la esposa del Cordero, pero que se ha preparado. Por eso cada día nos debemos estar preparando. No en el último momento, no. No, es una iglesia que por la disciplina se ha estado preparando día a día. Sigue diciendo el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esto es lo que hablábamos, porque cuando al convidado el rey lo encontró en las bodas, pero no estaba vestido de bodas, a esto se está refiriendo.
dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero está hablando porque el lino fino es las acciones justas. Las acciones justas. Ese es lo que nos debe vestir. Nuestras acciones justas. Que hacemos lo justo. Esas son las vestiduras del reino de Dios, o para entrar o para estar en las bodas del Cordero. Por eso ese convidado que se había metido a las bodas sin tener acciones justas. Entonces por eso fue sacado, porque no estaba vestido de acuerdo a las bodas. No estaba vestido adecuado a las bodas. Por eso dice que porque el lino fino es las acciones. El lino fino es las acciones justas de los santos. Esas son las vestiduras, que debemos nosotros. Por eso debemos practicar la justicia, hacer lo justo. Esa es la vestidura, o ese es el lino fino, limpio y resplandeciente. Mire lo que dice el versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado. Por eso en esta mañana que seas de los bienaventurados, de los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, para participar de las bodas del Cordero. Eso está por acontecer, pero es necesario que tú creas en la palabra de Dios. Por eso dice que, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel le está diciendo al apóstol Juan: estas son palabras verdaderas de Dios. Esas son palabras verdaderas de Dios que estás escuchando. Bienaventurados los que son llamados a la cena, a participar de la cena de las bodas del Cordero. Está abierto este llamado. Pero si tú crees, porque se trata de creer en la palabra de Dios. En el reino de Dios se trata de creer. Se trata de fe, como dice la Escritura: mas el justo por la fe vivirá. Se trata de fe. Que si tú crees en la palabra de Dios. Por eso, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eres bienaventurado si tú aceptas, recibes el llamado a participar de las cenas de las bodas del Cordero. Esto está por acontecer. El llamado está para todos. Pero aquel que cree, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto sucederá. Eso no es un mito, no es una fantasía. Estas son palabras verdaderas de Dios. Y Dios, hay dos cosas imposibles que Dios haga. Primero, es imposible que Dios mienta. Segundo, que no cumpla lo que promete. Dios es un Dios verdadero que habla palabras de verdad y que cumple todo lo que promete. Y nos ha prometido vida eterna. Pero todo aquel que cree en el Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la promesa de la vida eterna.
Es verdadera la palabra de Dios. Es verdadera, no es una fantasía. Es realidad. Es la palabra de Dios. Esto sucederá. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el llamado. Eso está por acontecer. Estás llamado a participar de la cena de las bodas del Cordero. Habla aquí de alegría por causa de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa se ataviará, resplandecerá. Los creyentes, los que han creído en el Señor Jesucristo, resplandecerán como luminares, dice la Escritura. Son verdaderas las palabras de Dios. Si tú recibes el llamado en esta mañana de participar de la cena de las bodas del Cordero, solo creyendo en su palabra y mantenerte creyendo en la palabra de Dios. Que no seas de los que se excusaron, sino que seas de los dignos de entrar a las bodas del Cordero. Espero que haya sido grandemente bendecido a través de su palabra en esta mañana, porque sus palabras son verdaderas. Quiero en esta mañana enviar saludos a las personas que hoy estuvieron escuchando el mensaje de la palabra del Señor. A Giovanni Flores te enviamos saludos, que bendiciones, que estés atento escuchando la palabra del Señor. Isidro Morales Salinas, allá en Ometepec, te enviamos saludos, y a todas las personas que se reúnen allí, tus familiares también escuchando el mensaje del reino de Dios. Mensaje que el Señor Jesucristo trajo fue el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Solo hay que creer en su palabra. Te enviamos saludos desde aquí, de Misión Cristiana del Calvario, La Sabana, hasta Ometepec. Nos gozamos mucho de que estén permanentes escuchando la revelación de su palabra. A Verónica Sánchez, allá ante Loloapan, también te enviamos saludos, y a todos los que se reúnen contigo allí escuchando la palabra de Dios. Es para todos que escuchen el mensaje del reino de Dios, para que también tengan la oportunidad de ser convidados a las bodas del Cordero, a participar de la cena de las bodas del Cordero. A Guillermo de la Sancha también te enviamos saludos. Nos gozamos en el Señor que estés en esta mañana con nosotros. A nuestros hermanos Manuel y Elba Basael también saludamos. Es un gozo para nosotros saber que ya están conectados escuchando la palabra del Señor, y debemos estar escuchando cada vez que se está enseñando su palabra. Así es que nos gozamos también. A Víctor Niño también te enviamos saludos. También nos gozamos de que estés ya conectado escuchando
revelación de la palabra del Señor. Así es que bendiciones a todos ustedes y a todas aquellas personas que por alguna razón no tenemos sus nombres aquí, pero nos gozamos en el Señor que hayan estado en esa transmisión. Les bendecimos y el día miércoles a las 7 de la noche estaremos nuevamente transmitiendo la revelación de la palabra del Señor. Así es que nos vemos el miércoles a las 7. Bendiciones a todos.